del programa ya está seleccionada porque todos os habéis descargado. Y como os cuento en este documento, lo que vamos a hacer hoy es usar una de las redes de ejemplo que ya vienen preinstaladas con Gephi. Hay varios datos que vienen preinstalados con Gephi. Si vais a la página de Gephi os dará una descripción de qué tipo de datos está incluido en cada uno de estos ejemplos. El ejemplo que vamos a usar hoy es el de los miserables, que básicamente es una red en la que los nodos son... ¿Quiénes son los nodos en esta red? Personas, los personajes de la novela de Víctor Hugo. Y las relaciones mapean si esos personajes aparecen en la misma escena o no. No tengo muy claro si aparecen en la misma escena o en el mismo capítulo, pero bueno, pongamos que una conexión entre dos personajes indica si esos dos personajes aparecen en una misma escena. Sí. Es que acabo de enviar el correo con el... ¿Por qué nos puede interesar analizar una red así? ¿Qué tiene de interés? Aparte de que es el ejemplo que vamos a usar en este taller para ver cómo funciona Gephi, ¿por qué puede ser interesante analizar una novela en forma de red? Nos daría quiénes son los personajes principales, ¿no? Ajá. Exacto. ¿Cómo es? ¿El que más aparece? El que más aparece. Nos puede dar una idea de cuál es la trama de la novela. Y a lo mejor si la novela es fractal, como decíamos el otro día, a lo mejor el estudio de este tipo de redes nos ayuda a entender un poco mejor por qué son fractales. En fin, en este caso, en el caso de la sesión de hoy, no nos interesa tanto la parte sustantiva de cómo interpretamos esta red, aunque evidentemente es importante. Lo que me interesa a mí es que aprendamos cómo se manejan datos de red, cómo se calculan medidas de centralidad, etc. Y esta red es una buena red para usar como ejemplo porque no es demasiado grande y la podemos visualizar y jugar con ella y que sea todo muy intuitivo. Si la red tuviera cientos de nodos, pues no sería tan instructivo analizar esa red. Bueno, pues entonces lo que tenéis que hacer básicamente es, una vez que abrimos Gephi, la primera pantalla que nos aparece... ¿Seriously? Bueno, a ver qué tal va esto. No sé, creo que hay un montón de cosas que hay que actualizar. Pero cuando abrís Gephi por primera vez, veis esta pantalla y ya os vienen los ejemplos por defecto aquí. Pues le dais clic. Y en esta pantalla básicamente tenemos la información básica de la red que estamos importando. Nos dice que es un grafo no dirigido. Uy, además, curiosamente se ha instalado automáticamente en castellano. Yo estoy acostumbrada a ver todo esto en inglés. Y el documento está en inglés. Es un tipo de grafo no dirigido. Nos da el número de nodos, o sea, hay en total 77 personajes en esta novela. Y el número de aristas, hay en total, o de conexiones, 254. Bueno, y luego hay otra serie de elementos aquí que a nosotros no nos interesa, pero si estuviéramos analizando una red longitudinal en la que tenemos varias fotografías que queremos poner en forma de película, por ejemplo, para analizar cómo evolucionan las redes, pues en el campo grafodinámico tendríamos un sí, etc. Pero bueno, esta red es una red muy sencilla, no dirigida, relativamente pequeña y no muy densa. Y esta es la información que nos da esta pantalla. Si le damos a aceptar, funciona. Tenemos la visualización. Entonces, como esto es un ejemplo que ya viene con el programa, esta visualización ya es como bastante interesante de por sí. Si le dais al botón T, que hay aquí abajo, básicamente, yo os cuento lo que es, pero si ponéis el cursor encima, sale de vez en cuando, no sé por qué no sale ahora, pero en teoría nos sale una descripción de lo que ese botón hace. Mostrar etiquetas de los nodos, ¿lo veis? Si le damos, de repente tenemos el nombre de los personajes. Cada nodo es un personaje y con esto nos está mostrando el nombre de ese personaje. Sí, acá, mira. En esta visualización tenemos varias cosas que ya están codificadas dentro de la red. Como por ejemplo, la centralidad del personaje. El tamaño de cada nodo es proporcional a la centralidad de cada personaje. ¿Qué significa centralidad en este contexto? Importancia. Importancia, ¿no? En este caso, ¿quién es el personaje
más importante? Jack Valjean. Ah, exactamente, los que habéis leído la novela, visto la película, ya sabéis un poco de qué va, ¿no? El color de los nodos en esta visualización denota comunidad. El análisis de comunidades en redes, que es algo que veremos cómo se puede hacer hoy, identifica subgrupos dentro de una red en función de la densidad de conexiones. Entonces, subgrupos dentro de una red en los que hay una mayor densidad de conexiones formarán parte de la misma comunidad. Hay varios algoritmos para calcular comunidades en redes, es algo que hubiera querido explicaros ayer, pero no tuve tiempo. Pero básicamente, con Gephi es muy fácil calcular comunidades, por lo tanto tiene ciertos riesgos. Si calculáis sin entender muy bien lo que estáis calculando, hay un riesgo. Es decir, antes de empezar a calcular comunidades en redes, no estaría de más que leyerais un poco más acerca de cómo se diferencian los distintos algoritmos a la hora de encontrar comunidades en redes. Pero la intuición siempre es la misma, y es que el algoritmo que utilicéis va a identificar grupos de nodos en función de cuán densas son las conexiones dentro de ese grupo con respecto a nodos en otro grupo. Entonces, los nodos que tienen el mismo color aquí, por ejemplo, estos nodos forman parte de la misma comunidad. Estos nodos forman parte de la misma comunidad. Estos nodos forman parte de la misma comunidad. Y como veis, hay una correspondencia entre la agrupación que ya se ve visualmente, ¿no?, y los colores. ¿Por qué puede importarnos en el contexto de esta red identificar grupos, comunidades? Pues de pronto por familias. Familias. Grupos de interés. Grupos de interés. Pero bueno, en el contexto de esta novela tiene que ver con las distintas tramas, las distintas escenas dentro de la novela en general, ¿no? Y luego siempre hay un personaje que es el que hace de conector, de puente entre todas esas escenas o todas esas tramas. Bueno, y la otra cosa que tiene esta visualización es que algunas de las conexiones son más gruesas que otras. O sea, esto es un grafo ponderado, ¿no?, en el que las conexiones, los enlaces tienen un atributo, un número. Cuando ayer hablábamos de la fuerza de los enlaces débiles, nos referíamos a eso, a esa ponderación, a ese número. En el contexto de esta red, ¿por qué tenemos enlaces ponderados? ¿Qué información nos da ese atributo de las conexiones? ¿Qué tan fuerte es la relación entre personas? A ver, otra vez, ¿alguien? ¿Sí? La cantidad de veces que se comunicaron o aparecieron en la escena. O hablaron, Exactamente, o sea, realmente también es una medida de la fortaleza, de la fuerza de esa relación, ¿no? Si dos personajes coaparecen muy a menudo, pues esos personajes están intercambiando mucha información o son cruciales para partes de la trama para partes de la trama. O sea, esos personajes son instrumentales para muchos aspectos de las distintas tramas de esa novela. Bueno, pues esta red, como os digo, ya se ve como muy chula y tal. Lo que vamos a hacer es empezar desde cero. Vamos a ver cómo si podemos reconstruir esta visualización, que ya viene por defecto con Gephi. Por cierto, para mover la red en el canvas, básicamente necesitáis los dos botones de vuestro ratón, y si usáis el touchpad, la cosita esta de los portátiles, vais a tener que diferenciar entre gestos con un dedo y gestos con dos dedos. Si queréis hacer un zoom in o un zoom out, vais a tener que utilizar los dos dedos. Y si queréis mover, experimentar, porque los Mac y los PC cambian. Si tenéis un ratón, para mover el grafo tenéis que pulsar el botón derecho, y si queréis hacer un zoom in o un zoom out, le dais a la rueda, etc. Si utilizáis el touchpad de vuestro portátil, los gestos son un poco distintos, pero si probáis, encontraréis la manera. Y este botón de aquí, la lupa esta, os va a centrar el grafo automáticamente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es empezar de cero, como os decía, y lo primero que quiero que hagáis es que abráis los dos archivos en formato CSV, en formato de CSV. Los dos.
¿2 lo cerramos? Ah, Sí, dejamos el archivo, cerrar proyecto. Ah, lo escuché. Ya. Ya están los dos abiertos. Sesión 1 y sesión 2. Sesión 2. Enlaces y sesión 2 nodos. Bueno, pues en general, para poder importar datos de red en Gephi hay varias opciones. Como siempre, en cuestión de manipulación de datos, siempre hay varias opciones en función del formato que quieras utilizar, de cómo recopiléis los datos de entrada. Yo voy a asumir que para vuestros proyectos, imaginaros que recopiláis los datos manualmente o los sacáis de una base de datos. Entonces, básicamente, para que Gephi entienda cuáles son los elementos fundamentales de vuestra red, necesitáis dos archivos. Uno en el que especificáis quiénes son los nodos y le dais un identificador único a cada nodo, la clave, ¿no? Y otro documento en el que definís quién está relacionado con quién. Entonces, si os fijáis, en este primer archivo que yo llamé sesión 2 nodos, tenemos dos columnas separadas por una coma. A la primera la vamos a llamar ID de identificador y a la segunda la vamos a llamar label por etiqueta o el nombre de cada nodo. Por convención, siempre que Gephi importa datos, y vamos a ver cómo importamos esos datos, con columnas que tienen estos nombres, Gephi automáticamente entiende ya qué es cada cosa. Si cambiáis el nombre de las etiquetas, tenéis que hacer una reetiquetación cuando ya habéis importado los datos a Gephi. No me queda muy claro cómo esta versión está en castellano, si va a funcionar bien o no, pero en fin, que básicamente esto es una convención. El ID es como el identificador único de cada nodo y evidentemente solo podéis darle un número único a cada nodo. Y luego en este caso, la etiqueta son los nombres de los personajes. Si nuestra red fuera una red de intercambio económico entre países, pues las etiquetas serían los nombres de los países. Si la red fuera una red de amistades entre vosotros, pues la etiqueta serían vuestros nombres, etc. Entonces, una peculiaridad de Gephi es que siempre empieza a dar identificadores con el número 0. No sé por qué, pero bueno, en fin, ese es el tema. Siempre empezamos con 0, ¿vale? Entonces, esto sería la definición de los nodos, la población de la red. Luego necesitamos otro archivo en el que definimos los enlaces. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es usar el identificador único de cada nodo en lugar de usar la etiqueta entera. Así ahorramos espacio, bits y demás. Pero por eso es tan importante tener identificadores únicos. Y básicamente en este caso tenemos tres columnas separadas por comas, a las que también vamos a llamar según una convención que Gephi va a interpretar automáticamente porque es como funciona internamente. A la primera columna la vamos a llamar source, fuente. A la segunda columna la vamos a llamar target o destino, ¿no? Y en la tercera columna la llamamos weight porque esa es la forma en la que en inglés nos referimos a la ponderación de las conexiones. En este caso tenemos una red ponderada. Si tuviéramos una red simple en la que los enlaces solo pueden o existir o no existir, una red en la que todos los enlaces tienen el mismo valor, esta columna la podríamos dejar vacía, no necesitaríamos esa columna. ¿Vale? Pero en este caso, como tenemos una red ponderada, necesitamos las tres columnas. Y básicamente, la primera línea nos dice que hay una conexión del personaje número 1 al personaje número 0. Y que esa conexión tiene peso 1. Estos dos personajes interactúan 8 veces. Entonces, el personaje 2 está conectado con el personaje 0 y coaparecen en la misma escena 8 veces. Y así vamos. Entonces, esta es una red no direccional. ¿Por qué? ¿Por qué es una red no direccional? ¿Sí? Pues creo que ahí te refieres a que la cantidad de veces que aparecen en la misma escena, entonces no es necesario definir si... O sea, no es una conversación como tal, sino no se está refiriendo a otra persona, sino que aparecen desde que aparecen ya. Exacto, por definición esta es una red no direccional. Igual que en Facebook, si tienes una amistad con alguien, es bidireccional, por definición. Entonces, esto significa que no hay, no hay diferencia entre poner el 1 primero y el 0 después, o al revés, ¿no? Si tenemos una red direccional, el orden importa muchísimo. Por eso llamamos a esto source y a esto target, porque imaginaros en una red direccional los enlaces son como flechas. E importa quién manda la flecha y quién la recibe, ¿no? En redes no direccionales no importa, entonces estos dos nombres son un poco así, no importa realmente cuál es el orden en el que ponemos a los nodos a la hora de definir
las conexiones. Bueno, pues esto es básicamente la materia prima que necesitamos para construir una red. Necesitamos dos archivos, uno en el que definimos la población de la red, los nodos, y otro archivo en el que definimos los enlaces. Imaginaros que además de tener el nombre de los nodos, también tenemos otra información sobre otros atributos, como por ejemplo el género, si es hombre o mujer, o la edad. ¿Vale? Imaginaos que tenemos otros atributos y que para nuestro proyecto esos atributos también importan. Bueno, lo que haríamos entonces es, en este archivo, tendríamos tantas columnas como atributos queremos añadir a los nodos. ¿De acuerdo? O sea, Miriel es una mujer, pues si eso es un atributo importante para nuestro proyecto, pues tendríamos una columna con ese atributo. Si la edad importa, tendríamos otra columna con ese atributo. Entonces, todo lo que se refiere a los nodos lo incorporaríamos aquí como columnas adicionales. Y esto importa porque después, cuando lo hemos importado a Gephi, podemos usar esos atributos para cambiar el color de los nodos, para cambiar la forma, en lugar de círculos que sean cuadrados, triángulos o lo que sea. Entonces, cuanta más información archivemos en estos archivos de partida, pues mejor. Ya veremos dentro de un minuto o dos que una vez que hemos importado esto a Gephi, cuando calculamos cosas como la centralidad de red o la comunidad a la que pertenecen estos nodos, lo que hace Gephi es añadir columnas, crea particiones. Entonces nos da la centralidad para cada nodo, la comunidad a la que pertenece. Entonces, esos son atributos que añadimos desde dentro de Gephi. Pero si tenemos atributos que nosotros recopilamos independientemente, los añadiríamos en este archivo de entrada. Pero como vamos a empezar muy simple, solo nos interesan las etiquetas. Bueno, pues cerramos esto y volvemos a Gephi. Lo que vamos a hacer es empezar un proyecto nuevo. Entonces nos vamos al archivo y cliqueamos aquí, nuevo proyecto. No queremos guardar esto porque igualmente forma parte de Gephi. Y entonces cliqueamos en Archivo, Importar, Base de datos. Estoy traduciendo directamente. Ah, no, esta no es. Perdón. Importar. No, no. Tampoco. Hoja de cálculo. Sí. Aquí buscamos. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora. No lo encuentro. Eso. ¿Se pueden importar los dos? Ya vamos. No importa. Sí, lo estoy traduciendo literalmente y creo que... Lo cogió como hoja de cálculo. Tiene que ser extensión Import C. spreadsheet, pues sí, debe ser eso. A ver, dale. CBC. Bueno, entonces, Se ve. vale, empezamos por los nodos, ¿vale? Podéis empezar con enlaces o con nodos, da igual, pero yo recomiendo que empecéis, que lo hagáis siempre de la misma manera, porque veréis que hay algunas decisiones que tenemos que tomar cuando importamos estos datos, y si siempre importamos los datos en el mismo orden, nodos primero, enlaces después, no cometeremos errores. Entonces, empezamos con los nodos. Bueno, aquí hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Por defecto, Gephi ya nos ha escogido tabla de nodos. A veces, y estas son cosas que no me acaba de quedar muy claro por qué, a veces Gephi por defecto tendrá matriz aquí, o lista de adyacencia. Todo esto son formatos alternativos en los que podemos guardar datos de red. Cada formato tiene unas especificaciones diferentes. Entonces es muy importante que siempre que importéis nodos, siempre que importéis datos que habéis guardado en este formato que os acabo de explicar, de 2 columnas, que lo especifiquéis aquí, ¿de acuerdo? Y otra razón por la que os recomiendo que siempre importéis datos en el mismo orden es porque así sabéis que primero vienen los nodos y luego hay que cambiarlo a aristas.
Bueno, pues le damos aquí, apretamos a siguiente y como hemos utilizado columnas con estos nombres, Gephi ya sabe automáticamente qué es cada cosa. Si hubiéramos usado títulos de columnas diferentes, hubiéramos tenido que especificar aquí qué es qué, ¿vale? Bueno, pues vamos a terminar. Y esto es un resumen de lo que estamos haciendo. Muy importante, el tipo de grafo tenéis que escoger, en este caso, no dirigido. Por defecto nos viene mixto, pero tenemos que escoger no dirigido, porque es un grafo no dirigido, ¿vale? Y esto lo que nos dice es que estamos importando información acerca de 77 nodos y 0 aristas, porque esto está en otro archivo, ¿de acuerdo? Esto también es importante. Vamos a tener que clicar añadir al espacio de trabajo existente, ¿vale? Entonces, le damos aquí y aceptar. Bueno, pues de entrada tenemos un montón de puntos, pero que no están conectados. Entonces vamos a acabar con la importación de datos, importar hoja de cálculo, enlaces, abrir. Y de nuevo aquí, Gephi de forma automática ya nos ha escogido tabla de aristas, pero tenéis que verificar cada vez que esta es la opción activa, ¿vale? Le damos a siguiente y de nuevo, como ya hemos dado nombre a las columnas que Gephi va a entender, no hace falta determinar nada aquí. Terminamos. Bueno, aquí nos dice que tenemos 254 aristas, nos dice que es dirigido, hay que cambiarlo, ¿vale? No dirigido y de nuevo tenemos que añadir al espacio de trabajo existente y le damos a aceptar. Y voilà, de repente ahora tenemos los enlaces. Porque Sí. esto se deja, ahí aparece en otra lista, ahí aparece todo. ¿Te parece qué? O sea, ¿eso se deja por defecto o se puede cambiar? O Sí, eso depende de cómo de si es un integral, o sea, pero si damos ya. O sea, es numérico. Pero es numérico. El peso de la ponderación siempre es numérica. Bueno, como veis esto tiene una pinta muy diferente a la de la red que habíamos visto antes y el tema es que lo que vamos a intentar hacer es acercarnos lo más posible a la visualización de la que hemos partido antes. Vale, un par de cosas. Siempre que estéis en este entorno, ¿vale? Esta ventana de aquí del grafo es la ventana de la visualización. En el espacio de contexto volvemos a tener el resumen de este grafo, ese es el tamaño, esa es la densidad, nos dice que no es dirigido. Y esto van a ser útiles a la hora de visualizar nuestra red. Y ahora vamos a entrar a describir un poco de qué va esto. Pero antes, quiero que os fijéis en estos tres botones que hay aquí arriba, ¿vale? Ahora estamos en vista general. Y es desde la vista general que vamos a hacer la mayor parte de los análisis. Vamos a experimentar con la visualización, vamos a calcular medidas de centralidad, vamos a calcular comunidades. Esta parte del laboratorio de datos también es muy importante, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos importado. Estas son las hojas de cálculo. Entonces, tenemos, y esto os lo explico porque a veces cuesta de ver. Esta es la información de los nodos, ¿de acuerdo? Y en este caso solo tenemos dos columnas, vamos a empezar a llenar esto, pero de momento solo tenemos dos. Y si hacéis un clic en aristas, tenemos la definición de los enlaces. Y básicamente, bueno, Gephi ha puesto... Hay una columna para dar etiqueta a los enlaces, pero no tenemos, lo que nos interesa es esto es la ponderación, y esto pues son los identificadores de los nodos. Pero básicamente lo que hemos importado de Excel es lo que tenemos en el laboratorio de datos. Y luego tenemos esto de previsualización, que es algo que solamente se utiliza como último paso. Una vez que ya tenemos la red con todos los elementos que queremos visualizar y analizar, la vamos a visualizar aquí y ahora queda pues, bastante fea, ¿no? Pero básicamente aquí es donde vamos a acabar de personalizar la visualización de la red para cuando ya estamos listos y exportar la imagen. Pero este paso yo apenas lo uso, la verdad. Porque, de hecho,
Desde la vista general también podemos tomar fotos de la visualización que se exporta como un PNG y yo apenas nunca utilizo esto, pero en fin, aquí en previsualización hay un montón de parámetros que podemos modificar para mejorar la visualización final de la red y exportarla. Bueno, pues volvemos a vista general, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es jugar un poco con distintos algoritmos de visualización. Cada uno de estos algoritmos, si os interesa, yo os recomiendo que cojáis los nombres de estos algoritmos y hagáis un googling y que entendáis un poco de qué va cada uno. Pero básicamente estos algoritmos se difieren en cómo van a posicionar los nodos en función de cómo están conectados. El que yo creo que es el más útil siempre es el Fruchterman-Reingold, que lo que hace es, pues eso, posiciona los nodos en función de cómo están aproximados unos con otros, ¿vale? Y ahora, esto tiene mejor pinta ya, ¿no? Bueno, imaginaros ahora hay otro que es completamente aleatorio, que es aquí. Bueno, esto no tiene ningún efecto, es fatal. Y ahora sí, así. Entonces hay otro que es expansión, que lo que hace es expandir, pero claro, es aleatorio, queda feo. Entonces, yo os recomiendo que juguéis un poco con esto y que decidáis cuál es el que muestra los datos de forma más intuitiva. A mí me gusta el Fruchterman-Reingold. Otra cosa es que si vuestros nodos tienen etiquetas, como en este caso, y queréis que esas etiquetas se vean bien, pues tenéis que también usar una visualización que no haga mucho overlapping de las etiquetas, ¿no? De hecho, uno de los algoritmos que tenéis aquí disponibles está diseñado para minimizar, este de ajuste de etiquetas, está diseñado para minimizar el solapamiento de etiquetas. Entonces, lo podéis. Bueno, pues esto es uno. Si os fijáis, todos los nodos tienen el mismo tamaño aquí. Entonces, en la visualización original, los nodos, el tamaño de los nodos era proporcional a la centralidad, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la centralidad de los nodos. ¿Quién me recuerda qué es la centralidad en una red? ¿El grado de conectividad? El grado de conectividad, sí, más específicamente. Como la centralización de conexiones en un punto. La cantidad de enlaces que puedan. El número de otros nodos que están directamente conectados conmigo. Esa es mi centralidad, ¿no? El tamaño del vecindario. Bueno, pues o podemos ir nodo por nodo contando, o le pedimos a Gephi que lo haga por nosotros. Entonces, si os vais a estadísticas, ¿vale? A ver, espera, cuidado. Bueno, nos vamos a estadísticas. Grado medio. Tenemos dos opciones en esta red, ¿de acuerdo? Podemos calcular la centralidad asumiendo que todas las conexiones son equivalentes, o podemos calcular la centralidad teniendo en cuenta que algunas conexiones tienen más peso que otras. Esta es la diferencia entre calcular el grado medio y el grado medio por pesos. En este caso, vamos a usar grado medio porque básicamente nos interesa saber solo el número de otros personajes con los que yo he interactuado, no necesariamente cuántas escenas en total. Pero qué medida usemos depende de lo que queráis encontrar. En este caso, para mantenerlo simple, vamos a usar el grado medio simple. Entonces, básicamente lo único que tenemos que hacer es cliquear en ejecutar. ¡Pum! Bueno, y esto aparece de forma automática. Esto es una distribución, es un histograma. Aquí nos dice cuántos nodos tienen este grado. La mayoría están poco conectados. Hay unos cuantos personajes que están mejor conectados y luego está el personaje número 36. ¿Quién es? ¿Quién sospecháis que es? Exactamente. Eso es lo que nos dice esta distribución. Si nos vamos a laboratorio de datos,
y nos vamos a la hoja de cálculo de los nodos, de repente tenemos una nueva columna que se llama grado. ¿Sí? Y esto es algo que ha generado Gephi. Y es un atributo que vamos a poder usar para, por ejemplo, cambiar el tamaño del nodo en función del valor de esta columna. ¿Estáis aquí? Pues podemos ordenar esto en orden creciente decreciente y evidentemente así identificamos quiénes son los top, los personajes top, ¿no? Bueno, pues nos volvemos a la vista general. Entonces, la función que queremos, lo que queremos hacer ahora es cambiar el tamaño de los nodos en proporción a esto que acabamos de calcular, que es el grado. Bueno, pues para hacer eso tenemos que movernos a esta parte de la interfaz. Y en esta parte, sí. Ese valor que aparece ahí, el grado medio, es el promedio de conectividad de la red. De todos los modos, es el average, pero como esta distribución está tan sesgada, es un poco misleading, es un poco engañoso. Sí. Porque evidentemente la media, el average no es la estadística más significativa cuando tienes distribuciones muy sesgadas, pero eso es lo que es, sí. Bueno, pues entonces, fijaros en esta parte de la pantalla, ¿vale? Que se llama apariencia, y evidentemente aquí es donde vamos a cambiar todos los parámetros que van a cambiar la apariencia de la red. Tenemos dos pestañas también, una para nodos y una para aristas. Como queremos cambiar el tamaño de los nodos, nos quedamos donde ya estamos, que son los nodos. Entonces tenemos cuatro botones. El primero es una paleta de colores. ¿Qué creéis que hace esto? Cambiar de color. El segundo no sé muy bien lo que es, pero el tamaño. Bueno, de hecho, claro, podéis saber lo que es. Esto cambia el color de la etiqueta, el color de los nombres, y esto cambia el tamaño de la etiqueta. Y las dos cosas, podemos cambiar el tamaño del nodo y no cambiar el tamaño de la etiqueta, o podemos hacer que el tamaño de la etiqueta también sea proporcional a la centralidad. Pero bueno, vamos a empezar cambiando el tamaño del nodo. Nos hacemos un clic aquí y entonces tenemos dos opciones: o cambiar el tamaño a todos los nodos, entonces solo necesitamos un tamaño único, ¿vale? Entonces ahora tienen tamaño 10, pongamos que cambiemos esto para que tengan tamaño, yo qué sé, 50. Aplicamos y todo crece, ¿no? Si nos vamos aquí al tamaño de la etiqueta, podemos hacer lo mismo. Si en lugar de 1 le damos a 20. No, pero luego. Pues ya se pasa. Bueno, en fin, me he pasado. Sí, o sea, la escala es todo, ¿verdad? Bueno, volvemos aquí. Lo que queremos hacer no es cambiar el tamaño de todos los nodos, queremos cambiar el tamaño de forma proporcional para que los nodos que son más centrales sean más grandes. Entonces tenemos que hacer un clic a ranking, porque lo que queremos es visualizar un ranking, en este caso en términos de centralidad. Y Gephi ya nos da a escoger, no sé por qué sale en nuestra necesidad, esto, Gephi a veces tiene cosas un poco extrañas, pero básicamente tenemos que escoger esto que hemos calculado, que es el grado, y hay que definir el rango, ¿vale? El nodo que sea más pequeño, cuán pequeño será, y el nodo que sea más grande, cuán grande será. Evidentemente, cuanto más amplio sea el rango, más diferencia habrá entre tamaños de nodos, ¿no? Vamos a empezar por aquí a ver qué pasa. Bueno, hagamos 10, 40, bueno. En fin, esto es un poco arbitrario. En realidad esto depende de los gustos y de cómo queramos que se vea. Pero bueno, nos quedamos aquí, ¿vale? ¿Qué más hay que hacer para que esta red se parezca a la red de la que partíamos al principio? Los colores. Cambiar los colores. Y en la visualización original los colores indicaban ¿qué? Exacto, pertenencia a comunidad. Bueno, pues eso también es muy fácil de hacer con Gephi. Y la manera en la que tenemos de calcular las comunidades en una red es mediante esto que llaman modularidad.
De hecho, modularidad es una estadística que se utiliza para medir la calidad de una partición en comunidades. Y no quiero entrar en detalles, pero tenéis mi email todos. Si queréis que os recomiende lecturas específicas para poder adentraros un poco más en todas estas métricas del porqué de distintos algoritmos, os puedo mandar más referencias. Pero básicamente, de momento, lo único que tenéis que saber es que para calcular comunidades tenemos que ejecutar este comando de aquí, que se llama modularidad. Y hay una serie de parámetros que podemos ajustar en función de cómo queremos que el algoritmo funcione. Vamos a aceptar las opciones por defecto. Y estos son los resultados. Nos dice que hay 6 comunidades, ¿vale? La modularidad es esta estadística que yo os decía, que suele ir de punto 3 a punto 7, en realidad va de 0 a 1, pero en las redes empíricas apenas nunca baja de punto 3 y nunca va más alto de punto 7, o sea que esta red tiene una modularidad bastante clara. Y este es el tamaño de cada grupo, ¿vale? Bueno, cerramos. Vámonos al laboratorio de datos. Estamos en la hoja de cálculo de nodos y de nuevo tenemos una nueva columna que se llama clase modular, que es la comunidad de pertenencia de cada nodo. ¿Vale? Una forma de pensar en análisis de comunidades, y es uno de los algoritmos, hay varios, pero una forma de pensar en análisis de comunidades, ¿cuántos de vosotros estáis familiarizados con los random walkers, los caminantes azarosos? ¿Cómo se traduce eso? Paseos aleatorios. Paseos. Paseos aleatorios. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de paseos aleatorios? Alguien me da una explicación así sucinta, a ver qué son los paseos aleatorios. No, es como parecido, creo, al ejemplo que vimos en una de las ponencias en donde uno tiene un agente, sí, unas reglas pequeñitas, y lo pone en un espacio a interactuar dependiendo de que cada movimiento implica una nueva regla. Sí. Bueno, sí, básicamente es un programita, es un agente que va a empezar a andar por una red. ¿Os acordáis lo que hablábamos ayer de los caminos y tal? Entonces, si hay una arista, yo la puedo cruzar. Entonces, si yo soy un agente aleatorio y estoy en el nodo A y el nodo A está conectado con el nodo B, yo puedo caminar al nodo B cruzando ese puente. Entonces, hay un algoritmo de detección de comunidades que lo que hace es usar estos caminantes aleatorios, los lanza en una red que tiene una topología determinada, y entonces el caminante se pasa más o menos tiempo en algunas partes de la red porque hay más conexiones, ¿no? Si hay muchas conexiones, pues el caminante se va a pasar mucho rato en esa parte de la red hasta que llegue a un puente y se vaya a otra parte, entonces empezará a caminar aleatoriamente. Entonces este algoritmo lo que hace es usar el tiempo que se pasa el caminante aleatorio en distintas partes de la red para identificar las comunidades. El algoritmo que usa Gephi no es este algoritmo, pero es una forma intuitiva de entender cómo funciona la detección de comunidades, ¿vale? Bueno, volvemos a la lista general y ahora si nos vamos, de nuevo, estamos aquí, nodos, tenemos que irnos a la paleta de colores. Y tenemos 3 opciones. Una es cambiar el color, poner un color único a todos los nodos, otra es usar una partición y otra es utilizar un ranking. Bueno, vamos a empezar con partición y tenemos grado y modularidad. Bueno, pues le damos a modularidad. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 grupos. Gephi automáticamente le ha dado este color a cada grupo. El 32% de los nodos forman parte del grupo 4, al que vamos a dar el color lila, violeta. El 22% de los nodos forman parte de la comunidad número 5, le vamos a dar el color verde, etc. Si no nos gustan estos colores, los podemos cambiar. ¿Vale? ¿Clic contrario? Pero en fin, que tampoco es muy importante el color, ¿eh? Bueno, vamos a aceptar y voilà. No, perdón. Ya. ¿Eh? Sí, pero Ya está, ya tenemos los colores. El problema de usar colores muy oscuros es que, claro, las etiquetas no se ven. Vamos a probar otra cosa. Esto, para dar colores a los nodos en función de la comunidad, tenemos que usar partición, ¿vale? Vayámonos a ranking. Y démosle a grado. ¿Qué es lo que está haciendo esta visualización? Exacto. Que es una información redundante.
O sea, el secreto de una buena visualización es el de no ser redundantes. En este caso estamos siendo redundantes porque estamos usando color y tamaño para comunicar lo mismo. Entonces, bueno, volvemos a partición y usemos modularidad otra vez. ¿Cómo podemos cambiar el color de las etiquetas? Con la Roxy Bellita. Con la ¿Le damos aquí o aquí? Aquí, ¿no? La Muy bien, le damos aquí. Le damos a la partición. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué color le damos a las etiquetas? pues salda es el único, ¿no? Sí, por el grado, más grande, más pequeña. ¿Por el grado? Ahora sí, pero ¿Sí? Bueno, ¿Le damos el tamaño en función del grado? Ah, está bueno, pues igual de Mira, la única razón que yo veo para cambiar el color de las letras es que en este caso apenas se ve. Pero entonces lo que yo haría sería cambiar el color de la partición. todo. Este verde es muy oscuro. Vamos a ponerle este. Mejor, ¿no? Pero no es. Bueno, pero si no, quisiéramos no. cambiar el tamaño de las etiquetas, Las etiquetas único. nos vamos aquí y nos vamos a ranking otra vez. Y entonces, si hacemos grado, también es información redundante, pero en fin. Ah, ¿Sí? sí. Bueno, esto se va pareciendo un poco más a la red de la que partíamos, ¿no? Sí. Venga, os voy a enseñar otra cosa. Si os acordáis, las conexiones en esta red están ponderadas. Una de las cosas que podemos hacer con redes ponderadas es aplicar un filtro para eliminar progresivamente las conexiones más débiles. En este caso son las conexiones que unen a personajes que solo se encuentran ocasionalmente en una escena, en dos escenas. Una forma en la que Gephi nos lo hace muy fácil, filtrar los enlaces en función de su fortaleza. ¿Por qué puede ser importante eso? ¿Qué es lo que nos puede motivar a filtrar una red en función de la fortaleza de los enlaces? Por dónde fluye más la comunicación o el patrones de pensamiento. Muy bien, para identificar por dónde fluye más la comunicación. Yo creo que por un cambio de trama. Por el cambio de trama. La historia o sí, sabe. Bueno, para identificar a los personajes que son más secundarios con respecto a los personajes principales, quizá. Pero si, usando el ejemplo que usamos ayer de la búsqueda de trabajo, ¿no? Víctor no está aquí hoy, pero aquello que nos contaba que estaba conectado con un montón de gente. Esto evidentemente es una novela que no tiene nada que ver con la búsqueda de trabajo, pero la teoría de Granovetter, ¿no? De que aquellos que están conectados a más círculos sociales son los que están integrando información más diversa. En este caso está claro quién es, pero una forma de identificar esos círculos sociales es eliminando las conexiones más débiles y a ver qué islas, qué clústeres aparecen en la red, ¿no? Evidentemente en el contexto de una novela la interpretación es un tanto diferente. Pero bueno, si quisiéramos hacer eso, lo que tenemos que hacer es pasar. Estábamos en estadísticas, nos vamos a filtros. Y dentro de filtros, en aristas, tenemos peso de arista, arrastrar esto abajo, a la zona de consultas. ¿Vale? Y una vez que hemos hecho esto, tenemos aquí un pequeño histograma. Y con esto vamos a poder decidir dónde vamos a poner el filtro. ¿Vale? O sea, ahora están todas las aristas, ¿de acuerdo? Si movemos esto un poco hacia la derecha y le damos a filtrar, esto es lo que pasa. ¿Veis lo que pasa? Vamos eliminando progresivamente las aristas. Y fijaros, cuando ya hemos eliminado casi todos, solo hay 3 personajes que permanecen conectados.
que son los tres personajes fundamentales. Este es como el camino Personalizando, no las elimino. más fácil para llegar a alguien. Dale filtrar. Sería. Así O centralidad, ¿no? Esta es la parte de la red en la que fluyen más cosas. En este caso, los personajes que coaparecen más frecuentemente son estos tres, que son los personajes fundamentales, ¿no? O más conectados. Bueno, si quisiéramos filtrar la red en función del grado de centralidad, tendríamos que irnos a ¿dónde vamos? Topología. Sí. K-Core. ¿Qué core está aquí? Sí. El K-Core lo puedes calcular, creo, desde aquí también. Vamos a hacer una cosa. Si quisiera, muchas veces cuando analizamos redes sociales, hay tanta complejidad en la red que necesitamos simplificar la visualización. En este caso, esta red es un ejemplo perfecto porque es relativamente pequeña y no es muy densa. Pero imaginaros que nos interesa entender la red de un personaje en concreto. Lo que se suele hacer en análisis de redes es extraer ese ego, esa red egocéntrica. Lo que os enseñé ayer con Facebook, aquellas 4 redes en las que definíamos de forma distinta los enlaces, era una red egocéntrica, ¿no? Entonces, Gephi hace muy fácil extraer porciones de una red. Y una de esas porciones puede ser solo la red de ego, ¿no? Para ver cómo está conectado un individuo concreto. Entonces, vamos a hacer esto con el personaje principal y luego con algún personaje aleatorio. Si cogemos esto, lo movemos, o sea, vamos a la zona de topología, ¿vale? Cogemos a Ego, lo arrastramos a consultas y aquí tenemos que introducir el identificador del nodo del personaje en el que estamos interesados. ¿Cuál es el identificador de...? No me acuerdo, ¿cuál era? 36. 76, ¿eh? 3 El 11, muy bien. Vale, pues entonces aquí ponemos 11. Y de entrada vamos a dejar profundidad en 1. Profundidad 1 significa que solo vamos a extraer la red egocéntrica de este personaje y de los vecinos inmediatos. ¿Vale? Solo los que están a un grado de separación. Bueno, pues por eso tenemos un 1 aquí. Le damos a filtrar. Bueno, ¿qué ha pasado? Ya. Se acabó la red. Ya. Ego era muy importante. Tengo que ir tal vez. Una parte de la red. Esta es solo la red del personaje principal. ¿Vale? Lo quitamos, esto es todo. Lo aplicamos. ¿Vale? Es una forma de reducir la complejidad de una red. Si le damos profundidad 2, básicamente vamos a tener la red entera casi, excepto por 2 personajes, ¿no? ¿Recordáis lo de los 6 grados de separación? Sí. Los 6 grados de separación implican que si cogemos un ego y extraemos la red de todos los nodos que están a 6 grados de separación, tenemos el mundo entero. Las redes crecen exponencialmente, ¿vale? Si tenemos en cuenta